En los últimos años futbolísticos, el mercado se ha inflado de una manera impresionante, ya que se está pagando muchísimo, pero muchísimo dinero por jugadores de fútbol. Hay algunos que no los valen, pero hay otros que sí los valen. Y es por eso que en este video vamos a ver cuáles son los 10 fichajes más caros de toda la historia del fútbol. Y también vamos a ver cada uno de ellos si valió lo que se pagó por ellos. Así que sin más preámbulos, cállense y arranquemos con este video. Top 10. Jack Grealish. En el 2020 y en el 2021, Jack Grealish era de los mejores jugadores de la Premier League con el Aston Villa, y es por eso que en el 2021 el Manchester City llegó a pagar 117 millones de euros para quedarse con este jugador inglés. Y para mí y para muchos, este fichaje ha sido hasta el momento un absoluto fracaso. Ya en su primera temporada le dieron la 10 que dejó Sergio el Kun Agüero, y se nota que le pesó porque no hizo absolutamente nada. Aunque ojo, porque en su segunda temporada sí le fue bastante bien. Ganó el triplete con el Manchester City, siendo titular y una pieza clave en el equipo de Guardiola. Pero al parecer, después de la borrachera que se pegó en la celebración de la Champions, su nivel bajó drásticamente, ya que en las últimas 2 temporadas ha mostrado un nivel paupérrimo. Y ahora, con todos los fichajes que ha hecho últimamente el City, Grealish ya no tiene hueco en el equipo. Y por lo tanto, a este fichaje yo lo catalogo como un fracaso. Top 9. Antoine Griezmann. Desde 2014 hasta 2019, Griezmann fue uno de los mejores jugadores del mundo en el Atlético de Madrid. Incluso en la Liga Española en esa época se llegó a decir que el Real Madrid tenía a Cristiano, el Barça a Messi y el Atlético a Griezmann. Imagínense el nivel. Hasta que en el 2019 el Barça decidió desembolsar 120 millones de euros para quedarse con el jugador francés. Estuvo 2 temporadas en el club y si bien tuvo buenos números, la realidad es que no mostró el nivel que se esperaba de él, aunque aún así no fue un mal fichaje, teniendo en cuenta que el contexto no lo favorecía y él hizo lo que pudo. Pero lo que convierte a este fichaje un mal movimiento fue que apenas 2 años después de su fichaje prácticamente lo regalaron al Atlético de Madrid solo por 20 y pico millones de euros. Eso hace que este fichaje haya sido un absoluto fracaso, muy mal gestionado. Ahora seguimos con el top 8. Eden Hazard. Hazard le costó al Madrid entre 120 y 160 millones de euros desde el Chelsea. Y bueno, ¿qué se puede decir de este fichaje que ya no se haya dicho? Sencillamente el peor fichaje de toda la historia. Venía siendo el mejor jugador del mundo, o por lo menos uno de los mejores, en el Chelsea. La venía rompiendo absolutamente toda. Era magia pura, una locura verlo jugar. Cuando llegó al Real Madrid, al principio no fue la gran cosa, pero tampoco lo hizo mal, hasta que llegó esa fatídica lesión con Meunier frente al PSG, que lo dejó fuera por mucho tiempo de las canchas, y desde ahí bajó completamente el nivel. Jugó poco, lo poco que jugaba no hacía nada, se lesionaba, tenía muy mal físico, no se cuidaba. 4 temporadas en el Real Madrid donde no hizo absolutamente nada, cuando se esperaba demasiado de él. Sencillamente el peor fichaje de la historia. Me duele muchísimo, pero este fichaje es un absoluto fracaso. Top 6. Enzo Fernández. El Chelsea en 2023 le pagó 121 millones de euros al Benfica para quedarse con el jugador argentino, y lo ficharon más que todo por el increíble mundial que se hizo con la selección argentina, siendo el mejor jugador joven. Este fichaje en su momento fue muy criticado, sobre todo por los antiargentinos. Y aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Hay que admitir que a comparación de varios jugadores que están en esta lista, Enzo Fernández es un jugador mucho más normalito.
Y aparte, poco se habla que en ese entonces el mercado de fichajes estaba inflado, pero tampoco tan inflado como lo está ahora. Y por lo tanto, en esa época, pagar 121 millones por Enzo Fernández era algo completamente exagerado. Pero como últimamente se está pagando la misma cantidad de dinero por Declan Rice, por Moisés Caicedo, por Mateus Cunha, por Mbeumo, etc., ya esos 121 millones de euros por Enzo Fernández tampoco se ven tan mal como se vieron en su momento. Y en cuanto a rendimiento, si bien al principio puede que por las críticas le haya costado adaptarse, con el tiempo se adaptó y mostró todo su nivel. Actualmente es de los jugadores más importantes del equipo y lo está haciendo demasiado bien. Así que por ahora este fichaje no es un fracaso. Top 5. Florian Wirtz, el fichaje más reciente de esta lista. El Liverpool pagó 125 millones de euros por este joven mediapunta alemán desde el Bayer Leverkusen, equipo donde la rompió absolutamente toda y los ayudó a ganar una Bundesliga. A ver, viendo cómo está inflado el mercado, para mí pagar eso por Florian Wirtz no es una locura, aunque está obligado a sí o sí demostrar un increíble nivel para que acabe valiendo lo que pagaron por él. Top 5. Joao Félix. En su momento, el Atlético de Madrid le pagó al Benfica 127 millones de euros para quedarse con el jugador portugués, que venía de meter 15 goles en la liga portuguesa y venía de ganar el Golden Boy. Y la verdad es que en el Atlético de Madrid, Joao Félix nunca se acabó de adaptar. El estilo de juego de Simeone no lo favorecía en absolutamente nada, nunca se adaptó al equipo, lo hizo bastante mal en varias ocasiones tampoco fue titular. La verdad es que este fichaje fue demasiado malo. Después tuvo algunos préstamos tanto en el Barça como en el Chelsea, en ambos no hizo gran cosa. Después de eso, el Atlético de Madrid vendió a Joao Félix al Chelsea por 52 millones de euros, mucho menos de la mitad de lo que pagaron por él. Nada que decir, fracaso total. Top 4. Ousmane Dembélé al Fútbol Club Barcelona. El Barça pagó 135 millones de euros al Borussia Dortmund por Ousmane Dembélé. Lo ficharon como reemplazo de Neymar a largo plazo. Al principio este fichaje fue un rotundo fracaso. Dembélé solo hacía dos cosas: lesionarse y fallar goles importantes. Pero ojo, porque su última temporada y media desde que llegó Xavi, la verdad es que fue bastante buena. Xavi le sacó la mejor versión a Dembélé, mostró un gran rendimiento en su última temporada en el Barça y mostró un buen rendimiento que para mí hace que este fichaje ya no sea tan fracaso. Pero cuando ya estaba en su mejor momento en el Barça, se fue al PSG. Pagaron 52 millones de euros más o menos por Dembélé, ni la mitad de lo que se pagó por él. En su primera temporada en París no hizo nada, lo único importante que hizo fueron los goles al Barça, pero en su segunda temporada sencillamente la rompió, ganó el triplete con el PSG y de hecho Dembélé es serio candidato para ganar el Balón de Oro. Si bien en el Barcelona a lo último Dembélé lo hizo bastante bien, eso no quita de que se pagó mucho por él y en la mayor parte de su etapa en el Barça no hizo nada. Por eso es que este fichaje lo catalogo como más o menos un fracaso. Top 3. Philippe Coutinho. El caso de Coutinho es prácticamente idéntico al de Dembélé. También se pagó 135 millones de euros por el jugador brasileño, aunque a este lo ficharon como un reemplazo de Neymar a corto plazo, ya que a diferencia de Dembélé, Coutinho venía de ser una figura en la Premier League. El fichaje fue en un mercado invernal. Su mitad de temporada la realidad es que fue bastante buena, pero su primera temporada entera, la 18-19, la verdad es que fue bastante mala. No hizo gran cosa y la verdad fue muy decepcionante. Tras el fichaje de Griezmann, Coutinho ya no tenía espacio en el Barça, por eso es que se fue cedido una temporada al Bayern, donde no lo hizo mal, pero tampoco fue la gran cosa. Lo más importante que hizo fueron esos 2 goles al Barça en Champions.
Después volvió al Barça, no hizo nada y después se fue vendido al Aston Villa más o menos por unos 20 millones de euros. De los tres fichajes caros del Barça, Griezmann, Coutinho y Dembélé, para mí sin duda este fue el peor. Este fichaje fue un absoluto fracaso. Top 2. Kylian Mbappé. En 2017, el PSG le pagó al Mónaco 180 millones de euros por una increíble joven promesa como lo es Kylian Mbappé. Y la verdad es que este fichaje fue un absoluto éxito. Es verdad que no consiguió el objetivo principal, que era ganar la Champions, pero aún así se convirtió en máximo goleador y leyenda del club y logró mostrar su mejor versión. Se convirtió en uno de los mejores jugadores del mundo y supo brillar al lado de Neymar y Messi. Top 1. Neymar Jr. El PSG le pagó al Barça 220 millones de euros por Neymar, el fichaje más caro de toda la historia del fútbol. Si bien Neymar se la pasó lesionado en muchas ocasiones con el PSG, la realidad es que cuando estuvo sano lo hizo demasiado bien. Fue uno de los mejores jugadores del mundo en París, así no haya logrado mostrar la misma versión que en el Barça, pero aún así mostró una muy buena versión. De hecho, él prácticamente solo llevó al PSG a una final de Champions. Después se acabó yendo vendido al Al Hilal de Arabia Saudita por más o menos unos 95 millones de euros, que sí, es cierto que no es ni la mitad de lo que se pagó por Neymar, aunque en cualquier caso vender a Neymar por el mismo dinero por el que lo compraron era casi imposible. Veo a mucha gente decir que el fichaje de Neymar por el PSG acabó siendo un fracaso, y puede ser, pero se me hace bastante hipócrita que digan que el fichaje de Neymar por el PSG fue un fracaso, pero el de Mbappé por el PSG sí haya sido un éxito, ya que ambos los ficharon para ganar la Champions y no lo lograron. Es cierto, no lograron su máximo objetivo, y es cierto que Mbappé logró mostrar su mejor versión, a diferencia de Neymar, pero aún así Neymar mostró un muy buen rendimiento. En ocasiones fue mejor que Mbappé. Para mí no es un fichaje bueno, pero aún así no fue malo. Yo a este fichaje le doy un 5. Si les gustó el video, les agradecería demasiado que me regalaran su like. También les agradecería demasiado que se suscribieran a mi canal para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y díganme aquí abajo en los comentarios para ustedes cuáles de estos fichajes salieron bien y cuáles salieron mal, que ustedes saben que yo los leo.